Buenos días, Bruce, Marcela, Santiago, queridos amigos. Gracias por la invitación a pasar con vosotros una jornada discutiendo de la economía digital. Y os preguntaréis qué hacen las Naciones Unidas invitada en este panel de apertura de vuestra 7ª Cumbre Digital. El Centro de Comercio Internacional es una agencia de las Naciones Unidas. Tenemos también otro padre, que es la Organización Mundial de Comercio. Somos un híbrido. Y nuestra misión desde hace más de 60 años es ayudar a las pequeñas y medianas empresas a participar en el comercio internacional. Y yo creo que me habéis invitado porque hoy, en el siglo XXI, pymes, comercio, es economía digital. Y lo que puedo aportaros es un poquito nuestra experiencia de 60 años trabajando en todos los países del mundo, desde el norte al sur, del este al oeste, observadores privilegiados de esta revolución silenciosa que es la revolución digital. Tengo que deciros que hace 30, hace 40 años nosotros compartimos muchas experiencias con vosotros acompañando a los productores de uchuvas colombianas a salir en los mercados internacionales. Hoy no son uchuvas, hoy son servicios digitales, hoy son quizás uchuvas por medio de comercio electrónico y es por eso, creo, por lo que me habéis invitado y por lo que yo os voy a compartir un poquito esta experiencia que es la nuestra, observando esta realidad que es la realidad digital, lo que nosotros llamamos o lo que se ha dado en llamar la 4ª revolución industrial. Si yo tomo el año 2000, no hace tanto, hace 17 años, el 6% de la población mundial tenía acceso a Internet. En el año 2020, es decir, dentro de escasos 3 años, el 65% de la población del mundo estará conectada a Internet. Son 5.000 millones de personas conectadas a Internet en un espacio de 20 años. Es un incremento a una escala inimaginable que promete grandes oportunidades, tanto en calidad de vida de los ciudadanos, contribución a la generación de eficiencia, incremento de la riqueza nacional, pero que también nos impone unos grandes retos a los que vamos a tener que responder si queremos que el 100% de nuestras economías, no solo el 1%, el 100% de nuestras economías participen en los beneficios de esta revolución silenciosa que es la revolución digital. El reto número 1 es incluir en esta transformación a las minorías en términos de países, a las minorías en términos de regiones, a las minorías que son mayorías de las pequeñas y medianas empresas. Segundo reto que vamos a tener es el reto no solo de crear los empleos del futuro, sino responder a los empleos del presente que se van a perder. Hace poco, en una conferencia similar en Estados Unidos, me contaban que hay 8 millones de conductores de camiones en Estados Unidos que probablemente en los próximos 15 años van a perder su empleo. 4 millones de cajeros y cajeras en supermercados, en tiendas, que probablemente vayan a perder su empleo. Y van a perder su empleo porque la tecnología se impone. Eso que hace 20 años era un sueño, los coches que se conducían solos, los supermercados inteligentes donde uno se va a escanear sus propios productos. Eso significa que hay un montón de empleos de baja productividad, de bajo valor añadido, de valor añadido limitado, que van a desaparecer. Entonces, tenemos ante nosotros el reto de prepararnos para los empleos que hoy no existen, pero dar una respuesta a quienes van a perder los empleos que hoy sí existen. Y eso, en términos tanto políticos como en términos económicos, es enorme. El tercer reto que vamos a tener es el ajustar, el adaptar la velocidad humana de aprendizaje y de procesamiento de información, es decir, nuestras propias capacidades cognitivas, que son lineares, con el avance de la tecnología, que es exponencial. Hace una semana hablaba con un ingeniero informático que me decía: este es el momento en el que la tecnología va más rápido en la historia de la humanidad. Pero es hoy el momento en el que la tecnología va más lento si pensamos en el futuro. O sea que el drama, o quizás el terrible reto al que nos enfrentamos es
ajustar nuestra propia capacidad de aprendizaje a este desarrollo exponencial de la tecnología. Un científico, Anders Ericsson, descubrió que un humano necesita 10.000 horas de práctica deliberada para alcanzar la excelencia en una materia. 10.000 horas significa 10 años practicando 20 horas semanales todos los días del año. Esto es lo que necesitaríamos para manejar con excelencia una materia determinada. Pensad un poquito cuando imaginamos cómo ha ido avanzando la tecnología, el reto al que nos enfrentamos para nosotros mismos como seres humanos manejar esa tecnología. Pero el acceso a la tecnología y el avance de los dispositivos electrónicos y demás no es el punto más importante. El punto más importante es cómo vamos a utilizar esos avances tecnológicos para operacionalizar esta era digital. La industria, los servicios, hemos oído ya hablar la importancia de los servicios, más de 2/3 partes de nuestras economías, que se van a manifestar en robótica avanzada, en aprendizaje automático, impresión en 3 dimensiones, uberización y la lista sigue y sigue y sigue. ¿Qué escenarios presenta esta cuarta revolución industrial en el contexto del comercio internacional? Primero de todo, el comercio en el futuro es un comercio digital. Si uno mira los flujos de comercio de bienes, de capitales y de servicios, se estima que van a aumentar de los 40 billones, de los 40.000 millones de dólares actuales a 70.000 millones de dólares en los próximos 10 años. Esto supone un incremento del 70%. El comercio electrónico se va a multiplicar por 3 del 2014 al 2020. Este comercio electrónico, que es tremendamente importante tanto para quien está en el sector de los bienes como para quien está en el sector de los servicios, ese es el modo de comercio internacional que está creciendo exponencialmente. Y es quizás el más democrático. Y es el más democrático porque uno no necesita estar cerca de un mercado. Si uno está prestando servicios digitales, no necesita estar al lado de un gran mercado. No necesita tener una gran infraestructura empresarial, no necesita tener una gran empresa, necesita tener un gran contenido intelectual y una gran capacidad física de transmitir datos, de transmitir valor añadido a esos mercados que lo necesitan. Luego, es un ingrediente tremendamente democratizador en el comercio internacional, o por lo menos tiene el potencial de serlo. Entre 100 y 350 millones de nuevas empresas, mayoritariamente pymes, van a poder integrarse en los próximos años, 10 años, al comercio internacional vía digital. Entre 100 y 350 millones de nuevas pymes. Si yo miro el comercio internacional, en los años 90, 72 países en el mundo representaban el 80% del comercio internacional. Si lo miro hoy, el 80% del comercio internacional ya tiene 120 países representados. Se ha multiplicado el número de países que ya participan en este 80% del comercio internacional. Si yo miro el comercio internacional hace 20, 30 años, el 70% de este comercio era norte-norte. El 20% era norte-sur y solamente un 10% de ese comercio internacional era comercio sur-sur. Si miro el comercio hoy, 1/3 del comercio internacional es comercio sur-sur. Luego, esta cuarta revolución industrial está democratizando el comercio, tanto en términos de países como en términos de empresas que pueden participar en él. Pero esto no es verdad en todas las partes del mundo. En América Latina, las pymes aún tienen una muy baja participación en el comercio internacional. Aproximadamente un 13% de las pymes en América Latina participan hoy en el comercio internacional. Entonces, la cuestión es cómo hacer para que América Latina, para que Colombia consiga una parte muy importante de esas 350 millones de nuevas empresas, nuevas pymes, que van a nacer, digamos, ya internacionalizadas.
La conectividad va a ser un elemento, un ingrediente fundamental. Y la conectividad no solamente tiene una dimensión país. Si uno mira a los países más conectados en el mundo, probablemente Colombia está apenas en la parte de abajo de los 50 más conectados. Pero si uno piensa ciudad y la dimensión para la conectividad no es solamente nacional, tiene una gran dimensión, está entre las 18 ciudades más conectadas e innovadoras del mundo. Luego, quizás tenemos que pensar esta dimensión de conectividad en una dimensión más local y regional y no solamente en una dimensión nacional. La mayor potencialidad para la transformación digital está en el avance de nuevas e innovadoras formas de prestar servicios. Y aquí, nuevamente, el 90% de las empresas en el sector de la tecnología nacen ya internacionalizadas. Luego tenemos una posibilidad de mejorar la participación en el comercio internacional adoptando la tecnología desde que nace la empresa. ¿Cuáles son, si uno quiere, los 3 retos a los que se enfrenta hoy un país, un sector empresarial, una región, una ciudad que quiera participar en esta economía digital? Yo lo resumiría en 3 Cs: conectividad, capital humano y competitividad. Brevemente para cada uno de estos 3 elementos. Conectividad, que tiene mucho que ver con políticas públicas. Coincido con los comentarios de Bruce sobre pensar muy bien en el siglo XXI qué significa una política pública, qué significa una reglamentación o una regulación de un sector que avanza exponencialmente y para el cual la legislación que hagamos hoy quizás no nos sirva mañana. Entonces tenemos que pensar qué vamos a regular y también cómo lo vamos a regular. Si lo vamos a hacer de la manera en la que hemos hecho tradicionalmente, con una ley tremendamente detallada, o si lo vamos a hacer quizás con una serie de principios que nos sirvan de paraguas bajo el cual podamos cobijar el avance de la tecnología. Pero hay temas cruciales, si los pensamos desde el punto de vista de la reglamentación pública, para hacer que esta transformación digital funcione o no funcione. Un ejemplo, por ejemplo, las restricciones al intercambio en la transferencia de datos, las obligaciones para localizar servidores en un país o en una ciudad, el reconocimiento de firmas electrónicas. El comercio es electrónico, pero la firma es electrónica. ¿Y se reconoce esa firma electrónica por todos los países? Los medios de pago electrónicos. ¿Cuántos países hay en los que se habla de comercio electrónico? Porque uno puede pedir sus bienes o sus servicios online, pero cuando los quiere pagar, tiene que llamar a un motorista que venga, a quien le da un sobre, que será quien haga el pago. No, hay un sistema de pagos conectados y reconocidos como tal. Y eso tiene mucho que ver con la reglamentación de los flujos financieros. Luego tenemos que pensar muy bien qué significa la reglamentación de lo digital en el siglo XXI. Creo que vamos a tener, creo que la Organización Mundial de Comercio va a tener una oportunidad muy interesante de discutir precisamente de cómo reglamentar el comercio electrónico en el siglo XXI durante la conferencia ministerial que la OMC tendrá en el mes de diciembre en Buenos Aires. Y yo creo que, si queréis un pequeño consejo, sería bueno que la ANDI mirase con atención cuáles son las recomendaciones que vosotros le haríais a vuestro gobierno que participará en esta reunión ministerial y que, con el resto de los países miembros de la Organización Mundial de Comercio, buscará decidir sí y de qué debería ocuparse la Organización Mundial de Comercio con respecto al comercio electrónico. Para ayudar en esta discusión, nosotros en el Centro de Comercio Internacional hemos hecho una encuesta a más de 4.000 empresas alrededor del mundo, en las cuales hemos preguntado por los obstáculos a la participación en este comercio electrónico, como una manera de alimentar una discusión
para que la discusión sobre reglamentación esté basada en la realidad de la empresa en el país. Y yo os invito a que quizás podáis hacer un ejercicio similar con los miembros de la ANDI que os permitan explicar al regulador si hay temas que sería interesante regular, cuáles serían esos temas y cómo podrían regularse. El segundo ingrediente es el ingrediente de la competitividad empresarial, empezando por el ambiente de negocios. Y ahí hay, creo, que continuar a trabajar en innovación, en productividad, también en el sector de los servicios y en la ampliación del acceso a las conexiones digitales. Hay una fuerte correlación entre el nivel de conectividad a Internet, el acceso a tecnologías de información, la generación de empleo y la reducción de pobreza. Eso es una línea recta. Hay una correlación entre ellas. También hay una correlación entre el empleo que el sector de las tecnologías de la información y la comunicación genera en otros sectores de la economía. El efecto multiplicador es de 2 empleos adicionales por cada uno que se crea en el sector de la tecnología de la información. Eso nos habla de la transversalidad de lo digital, no solo en el ambiente de los negocios, también en políticas públicas laborales, fiscales, ambientales o sociales. Conectar no solamente significa poner un cable de fibra óptica de conexión rápida. Conectar es también incentivos para la investigación científica en aplicaciones prácticas, en políticas para asegurar la privacidad de datos, en priorizar la seguridad cibernética. Hemos visto en estas últimas semanas cómo la seguridad cibernética es un ingrediente fundamental para generar confianza en lo digital. Y incentivos fiscales o programas de créditos blando para emprendedores con base tecnológica, entre otros. Sin duda, en este esfuerzo mancomunado por fomentar ecosistemas innovadores entre gobiernos, entre academia, entre centros de investigación, ahí el papel de las ciudades y de las regiones va a ser decisivo. Y ahí yo creo que acá en Colombia, en el caso de Medellín, tenemos ejemplos muy interesantes como Medellín Innovation, que ha sido reconocida internacionalmente con una cantidad increíble de premios, o como Ruta N, también acá en Medellín, que trabaja precisamente para crear este ecosistema en el que se unan los diferentes ingredientes de esta revolución digital. Tercer ingrediente, tercera C, que se une a conectividad y competitividad, que es el capital humano. Acá lo que va a distinguir a los países que puedan utilizar la tecnología, que puedan utilizar esta cuarta revolución para generar riqueza y reducir pobreza y generar empleo, va a ser la creatividad. ¿Y esto qué significa en términos prácticos? Primero, esto significa un modelo educativo que favorezca un desarrollo creativo. Por eso me parece muy interesante que a vuestra cumbre digital invitéis con prioridad al ministro o la ministra de Educación, porque este es un ingrediente fundamental para crear ese ecosistema en el que se va a poder hacer un leveraging de esa tecnología. Pero no solamente es el acceso a la educación, es también el fomentar la educación en ciencias y en ingeniería, donde sabemos que, por ejemplo, la presencia de mujeres de niñas es tremendamente minoritaria, lo cual va a determinar la participación o no de la mujer en esa revolución digital, que puede ser, insisto, muy democrática, pero solamente si esa democracia se incluye desde la escuela. Estas políticas no son políticas de partido, no son políticas de gobierno, son políticas de Estado. Los países que están avanzando con políticas de Estado educativas, pienso en países como Corea, pienso en países como Singapur, son los que más están consiguiendo integrar esta dimensión tecnológica en su tejido productivo, en su tejido empresarial. Pero no basta con alfabetizar a la población sobre tecnologías de la información. Hay que hacer
también que eso se transforme en creación de tecnología. Y eso significa invertir más en I+D+I. Cifras nuevamente. La inversión en América Latina en I+D+I alcanza apenas el 0,7% del Producto Interior Bruto, mientras que la media en países desarrollados es casi el triple, 2,3%. Luego, insisto, escuela, ciencia y tecnología, startups, I+D+I, y también fondos de inversión, fondos de capital riesgo que ayuden, capital semilla, que creen incentivos para el desarrollo de estas nuevas empresas del futuro. Ahí creo que tenemos ejemplos interesantes, incluido el de Chile, donde una agencia, Corfo, está buscando reducir el riesgo, implicar más a capital privado, reduciendo el riesgo de ese capital privado en el desarrollo de startups tecnológicas. Quiero acabar quizás donde empecé. Lo digital tiene, la economía digital puede ayudarnos al gran reto de la economía en el siglo XXI, que es el reto de la inclusión. Nos puede ayudar a conseguir que no solamente sea el 1% de nuestra población la que acumule la riqueza, sino que sea el 100% de la población el que la pueda generar y se pueda beneficiar de ella, combinando democratización de la información y reduciendo las brechas del conocimiento, pero para ello, insisto, grandes dosis de partenariado público-privado van a ser esenciales. Quiero daros las gracias por ser pioneros en esta generación de espacios públicos privados que van a ser la clave de que esa clase media que Bruce nos ha enseñado sea la clase media, sea la clase de todas nuestras sociedades en el futuro. No sean la excepción, sino que sea la regla en nuestras sociedades y en nuestras economías. Gracias nuevamente por vuestra información, por vuestra atención, y quedo a vuestra disposición para lo que necesitéis.